Buenos días, queridos oyentes de este canal. Hoy les traigo una palabra que Dios me ha dado. Es una palabra que nos va a hablar cosas muy importantes para nuestra vida. Esta palabra va a venir a tocar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Y quiero, queridos oyentes, que pongamos mucha atención lo que la palabra de Dios nos trae en esta hora, y que Dios me ha dado esta palabra para compartírselas, para que nosotros la tomemos en práctica y podamos nosotros asesorar esa palabra para cada día vivir nuestra vida mejor. Hoy les traigo la palabra que Dios ha dado en el libro de Isaías 61. Y dice aquí en la palabra de Isaías 61, desde del capítulo 1 hasta el capítulo 14, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel, y a programar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, y a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé porque Jehová el Dios, y a programar el año de la buena voluntad de Jehová el Dios, y del día y venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, y a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria, y en lugar de ceniza óleo de gozo, y en lugar de luto manto de alegría, y en lugar del espíritu angustiado serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Se edificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Extranjeros apacientarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y viñadores de Jehová, ministros de nuestro Dios, y seréis llamados comieres y las riquezas, y comieres de las riquezas de las naciones con su gloria, y seréis sublimes, y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra honra os alabarán en sus heredas, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán, porque yo Jehová soy amante de derecho, aborrecedor del atrocio para holocausto, y por tanto afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto eterno. Aleluya. Dios nos está transmitiendo esta palabra que Dios nos trajo en esta mañana. Dios nos
está hablando de que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Nosotros tenemos que ver lo que Dios nos está hablando, viendo los tiempos que se están viviendo. Habemos personas que estamos viviendo tiempos de confusión, tiempos de que nosotros estamos con preocupaciones, viendo alrededor todas las cosas que están aconteciendo. Pero Dios vino para venir a darnos libertad a los que están cautivos, quizás por una enfermedad, quizás por la vida que ha vivido una familia. Y Dios nos está hablando que va a venir Él a reparar. Dios va a venir a reparar todo lo que no ha sido levantado. Dios quiere venir a transformar nuestra vida y nuestras familias de lo que nosotros creemos que ya no hay remedio, pero el Espíritu de Dios viene para darnos fuerza, para venir a sanar toda tristeza, todo dolor, toda angustia. Quizás nosotros hemos pensado que ya no hay remedio, que hasta aquí tocó nuestra vida, pero el Espíritu de Dios vino a darnos vida, y vida en abundancia, y a guiarnos, que Él no estamos solos, que Él está con nosotros, y Él quiere venir a sanar nuestras heridas, venir a sacarnos de la tristeza, del dolor. Quizás muchos hemos perdido el consuelo, hemos perdido a un ser querido, hemos tenido o estamos pasando por problemas de un enfermo, quizás un accidente, y hasta aquí decimos nosotros ya no hay remedio. Ese espíritu angustiado, triste y dolido, Dios viene para venir a repararlo y a levantarlo. Dios vino para que en vez de tristeza, Él vino a dar manto de alegría y gozo, porque Él es el que viene a suplir y a sanar esas heridas del alma, del corazón, y quizás la vida que has estado viviendo que nunca has visto la respuesta de Dios. Hoy está la respuesta de Dios. Hoy está el Espíritu Santo moviéndose en todo corazón y en toda alma. Si tú estás también confiando en el Señor, porque si tú no confías en el Señor, Dios tampoco puede hacer nada en tu vida. Nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Él y volver a buscar esta palabra en la Biblia, que es una palabra viva, es una palabra que no te va a hablar mentiras ni engaños, porque esta palabra fue establecida por los profetas. Entonces esta palabra es dada porque Dios la firmó, y son los decretos que Dios ha dejado que no van a ser borrados, porque Dios dice en su palabra que no le puede quitar ni agregar a la palabra viva. Entonces esto es una palabra que Dios nos está trayendo. Si tú estás viviendo una vida de tristeza, si te ha ido mal en el trabajo, si te ha ido mal en la casa, aquí está el Espíritu Santo para venir a desatar todas tus necesidades. Si has estado preso en alguna circunstancia, no sabes cómo salir adelante, Dios vino también para dar libertad y romper esas cadenas de esclavitud, esas cadenas que no te dejan avanzar, esas cadenas que te han tenido atado ahí por tantos años, tú y tu familia. Si estás pasando por estas necesidades, ven y pídele al Espíritu Santo de Dios que te ayude, porque Dios vino para consolarnos, Él vino para aconsejarnos, Él vino para guiar los caminos que Dios tiene para nosotros, que son caminos de bendición, que son caminos para que tú restaures todas tus necesidades. Son caminos que Dios está preparando para este tiempo, para estas fechas que están cada día aconteciendo, cada día más. Tú dices, ¿de dónde vamos? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Qué podemos hacer con todas las cosas que están aconteciendo? Pero si el Espíritu Santo te guía y te ilumina, tú vas a salir adelante. No importa esas cadenas que te han tenido atados, que te han tenido vendados, porque solo Dios puede desatar esas cadenas de esclavitud, de dolor, de aflicción. Quizás tenés alguna deuda que no has podido también salir de esa deuda.
Dios es el Dios proveedor. Dios nunca se separa de nosotros, porque el Espíritu Santo vino para consolar y para dar libertad a los cautivos, a los oprimidos del corazón, a sanar esas heridas, a levantar a todos aquellos que ya perdieron, porque ya no tienen remedio. Quizás te han dicho que tenés una enfermedad, ya ha diagnosticado el médico, yo ya no tengo cura, ya el doctor me dijo que para mí es la muerte. Pues Dios ha venido para levantarte de ese gran momento, de ese gran tormento. El Señor solo te pide que vengas a los caminos de Dios, que creas en Él, porque Dios para eso vino, para sanar, para libertar. Dios no vino para condenar, sino para salvar y todo aquello que se está perdiendo. Pero si tú crees en el Señor, que Dios dejó establecida tu palabra, Él dejó sus decretos son imborrables. Si tú te tomas de la mano del Señor cada día y buscas en la palabra de Dios, en la Biblia, ella te va a llevar, ella te va a corregir y te va a conducir por los caminos correctos. Pero si tú caminas en el mundo sin rumbo y sin dirección, aquí está el Espíritu de Dios para que Él te guíe y te ilumine. Y esta es la palabra que Dios dejó para que tú salgas de esa pena, salgas de ese dolor, de esa aflicción, ese corazón herido, ese corazón, esa mente que ya no entiende ni a dónde acudir. Aquí está el Espíritu Santo de Dios para sanar y libertarte y hacer una nueva vida en ti. Dios lo que quiere es hacer morada en tu vida, para que ya no vivas esa vida de tristeza, sino que vas a vivir una vida de dolor, porque dice el Señor que en vez de traer tristeza y dolor, Él vino para darte vida en abundancia, y que en vez de tristeza, Él trae alegría y gozo. Hoy te damos gracias por este tiempo que Dios nos ha permitido compartir tu palabra, que tú la hayas tomado, que tú la tengas. Está en el libro de Isaías 61 hasta el 7, versículo 7. Aquí estamos para que tú te enfoques y para que tú lo tomes, para que tú veas que esta palabra no es una mentira, ni es un engaño, no es una doctrina falsa. Se despide aquí la hermana Cata. Buenos días.